Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a meternos de lleno en un material que, a ver, a primera vista parece muy simple, ¿no? Una guía con frases para ir de compras en español. Pero nuestra idea hoy es ir un poco más allá. Usarla como un mapa para descifrar el guión oculto de una interacción que tenemos casi todos los días. Exactamente. Porque ir de compras no es solo un tema de vocabulario, es un reto cultural. Cada frase, cada pregunta, forma parte de una coreografía social. Y lo que vamos a hacer es eso, desgranar esa coreografía y ver qué nos dicen estas frases sobre, bueno, sobre las normas de cortesía, las expectativas. Las dinámicas entre quien compra y quien vende. Justo. Me encanta esa idea de la coreografía. Pues vamos a ello, ¿no? Sigamos esos pasos desde que entramos en la tienda. Lo primero, que parece una obviedad, pero no lo es, los saludos. Buenos días, buenas tardes. Fundamental. Es que si no, ya entras con mal pie. Totalmente. Es el reconocimiento de que estás entrando en el espacio de otra persona. No es un supermercado anónimo. Pero lo bueno viene justo después. Se acerca el dependiente o la dependiente y te dice, ¿En qué puedo ayudarle? y ahí la guía te presenta como una bifurcación, ¿no? Dos opciones. Solo estoy mirando gracias o busco algo específico. Dos declaraciones de intenciones, en realidad. Y aquí ya me surge una primera duda. La frase solo estoy mirando es universal, sí, pero ¿qué función cultural tiene aquí en España? A veces me da la sensación de que es como levantar un muro. No se pierde una oportunidad de que te recomienden algo. Es una observación muy buena y va al corazón del asunto. Por un lado, sí, puede ser una oportunidad perdida, pero su poder está en el contexto. En otras culturas el personal de ventas puede ser muy insistente. Agobiante incluso. Sí. Ahí, esa frase es casi un escudo. Un mecanismo de defensa. Aquí en España, en general, la presión es mucho menor. Decir «solo estoy mirando» es una señal clara. Y lo más importante, es una señal que se respeta. Ah, El vendedor entiende el código. Se retira y te cede el control del espacio. No lo ve como un rechazo, sino como una petición de autonomía. entiendo. O sea que más que un muro es una forma de definir las reglas del juego. Es como decir, voy por mi cuenta y si te necesito ya te aviso. Precisamente. Y la otra opción, ¿busco algo específico? Pues es todo lo contrario. Es una invitación a colaborar, a empezar el diálogo. Justo. Y esa invitación nos lleva, bueno, al siguiente acto, ¿no? Al momento clave, el dinero. Claro, la pregunta del millón. Y aquí la guía. Me parece fascinante porque no te da una opción, te da tres. ¿Cuánto cuesta esto? ¿Cuál es el precio de este producto? ¿Y cuánto vale? Que a ver, parecen la mismo, pero lo son. Hay matices. Los hay. Y son importantes para sonar natural. A ver, ¿cuál es el precio de este producto? Suena un poco más formal. Ya, Es la que usarías, no sé, en una joyería o al preguntar por un electrodoméstico caro. Transmite cierta seriedad. como que es una compra más meditada. Exacto. Luego, ¿cuánto cuesta? Es el estándar, es el neutro perfecto. Funciona en el 95% de los casos. Con esa no te equivocas nunca. ¿Y qué pasa con cuánto vale? Esa siempre me ha sonado como más de la calle, más directa. Es que lo es. Es la más coloquial. Es la que usarías en un mercado, en un rastro, o en una tienda de barrio donde ya hay confianza. No es maleducada, para nada, pero tiene una cercanía que ¿cuál es el precio? No tiene. ¡Qué interesante! Y lo crucial es que la guía no se queda ahí, te prepara para la reacción. Claro, porque el precio no es solo un número. Es el principio de una conversación. La guía propone frases como «es un poco caro» o «hay algo más barato». Fíjate en la sutileza de «es un poco caro». Sí, No es un «qué caro» tajante. Ese un poco suaviza todo y abre una puerta. A que el vendedor te ofrezca otra cosa o te explique por qué tiene ese precio. no cierra la conversación. Para nada. Y al revés, decir «está bien de precio» o «es una buena oferta» no es solo una reflexión para uno mismo. Al decirlo en voz alta, es un gesto social. Es reconocer que la oferta es justa. Humaniza el intercambio. Va a un escenario que es casi un mundo en sí mismo. Comprar ropa. Uf, sí. Ahí la coreografía se complica, ¿eh? Tallas, colores, los probadores. La guía te da las preguntas básicas, claro. ¿Tiene otra talla? ¿Tiene este modelo en otro color?
Y aquí hay un detalle práctico que la guía no dice pero que es importante. El sistema de tallas, que en España es el europeo. Así que la pregunta ¿tiene otra talla? A menudo va seguida de De una conversación sobre equivalencias. justo. Un buen truco es decir, normalmente uso una talla M. ¿A qué correspondería aquí? Facilita mucho el trabajo. Y luego, el probador. La frase es, ¿puedo probármelo? Pero a mí me interesa lo que pasa después. Estás dentro, con la cortina cerrada, y te das cuenta de que la talla no es. ¿Qué haces? Es un punto excelente. Es un momento de vulnerabilidad comunicativa. Total. Aquí entra la improvisación. Podrías asomar la cabeza y decir, perdóname, ¿podrías traer una talla más o una menos? O si hay un límite de prendas, que a veces pasa, preguntar antes, ¿cuántas prendas puedo probarme? Son esos detallitos los que marcan la diferencia. Y después del veredicto, que la guía resume muy bien en me queda bien, o me queda grande, pequeño, llega el momento de la decisión. Y si es que sí, la guía propone me lo llevo. Y me encanta esa frase. Es que es muy de aquí. Sí, no es lo compro, es me lo llevo. Suena mucho más, no sé, decidido. Totalmente. Quiero comprar esto, es correcto, pero suena a traducción. Me lo llevo, es lo que oyes en la calle. Es resolutivo. Y esa resolución nos lleva directas a la caja, al pago. Y aquí la conversación cambia. Ya no es sobre el producto, es sobre el proceso. El pistoletazo de salida es la pregunta del vendedor. ¿Va a pagar en efectivo o con tarjeta? Y la guía te da las respuestas lógicas, claro. Pero también va más allá. Y toca un tema que es una mina de oro para evitar problemas. La diferencia entre recibo y factura. Uf, esto es importantísimo. Para un nativo es obvio, pero para quien aprende es una trampa. Recuerdo la primera vez que intenté devolver algo fuera de España y no entendía qué papel me pedían. La guía distingue entre ¿me puede dar el recibo, por favor? Y necesito factura. ¿Cuál es la diferencia práctica real? Pues es fundamental. A ver, el recibo, o ticket, es el papelito que te dan siempre. Sirve como comprobante y con eso te vale para un cambio o una devolución normal en la mayoría de sitios. Vale. Pero la factura es un documento oficial, con tus datos fiscales, nombre, DNI, dirección. Y eso lo necesitas para cosas más serias. Claro, si eres autónomo y quieres desgravar el gasto, para la garantía de un aparato electrónico. Y ojo, muy importante para muchos visitantes, para pedir la devolución del IVA en el aeropuerto. El tax free. Exacto. Pedir factura en lugar de recibo puede significar que te devuelvan el 21% de una compra grande. Es que una sola palabra puede valer cientos de euros. ¿Tal cual? Vale. Y la guía también se mete en un terreno un poco más peliagudo, ¿no? Los descuentos. Sí. Con preguntas como ¿hay descuento? ¿O está en oferta? Y aquí yo me pregunto, ¿cómo de normal es preguntar eso en España? ¿No suena un poco, no sé, a regateo forzado? El contexto, como siempre, lo es todo. En una gran cadena de ropa, preguntar eso si no hay un cartel de rebajas, pues va a sonar raro. Es inútil, claro. Pero en un mercadillo o en una tienda de antigüedades, o si compras varias cosas en una tienda pequeña, es una pregunta mucho más aceptable. Hay una cultura de regateo muy ligera que aún existe. Una forma elegante de plantearlo es, ¿me podría hacer un precio si me llevo los dos? Ah, eso suena mejor. Es una negociación, no es una exigencia. O sea, lo planteas como una posibilidad. Entendido. Y luego, la estrategia de salida si no te convence nada. Me encantan las fórmulas que propone la guía. Gracias, lo pensaré o voy a seguir mirando. Son socialmente indispensables. ¿Verdad? Son el equivalente a una retirada diplomática. Evitas la confrontación de un no me gusta o es muy caro. Lo pensaré es una obra maestra de la ambigüedad cortés. Totalmente. Respetas el tiempo del vendedor, dejas la puerta abierta y te vas sin conflicto. Es un lubricante social de primer nivel. Y me gusta que el análisis no se quede ahí, en la compra. Se adelanta a un posible problema. Las devoluciones. Un clásico. Claro, te da las frases clave. ¿Puedo devolver este producto? Y, muy importante, ¿cuál es la política de devoluciones? Plantear esa pregunta antes de comprar es de consumidor inteligente. Te da seguridad. Y te permite saber si te devuelven el dinero en efectivo o si te dan un vale o crédito de la tienda, que no es lo mismo. Preguntar, ¿devuelven el dinero o dan un vale? Te puede ahorrar una sorpresa. Y finalmente, el cierre. La despedida. Un gracias por su ayuda y la respuesta, gracias a usted o que tenga un buen día. Y cae el telón. Y ese agradecimiento final es el broche.
Cierra la interacción en positivo, hayas comprado o no. Refuerza la idea de que ha sido una conversación entre personas, no una transacción con una máquina. Entonces, si nos alejamos un poco para ver la foto completa, lo que tenemos aquí no es una simple lista de frases. Para nada. Es un manual de instrucciones para una performance cultural, ¿no? Totalmente. Cada frase es una línea de diálogo que te ayuda a jugar tu papel en esta pequeña obra de teatro que es ir de compras. Exacto. ¿Sí? Y si conectamos esto con algo más grande, esto es la verdadera esencia de la fluidez en un idioma. La fluidez no es saber debatir sobre filosofía, sino dominar estas coreografías del día a día con confianza. Es manejarse sin que el engranaje cultural chirríe. Eso es. Es en la tienda, en el bar, ahí es donde un idioma cobra vida. Y la práctica, como dice la guía, hace que el guión desaparezca y solo quede la conversación. Y esto me lleva a una última reflexión para quienes nos escuchan. Hemos analizado el papel de quien compra, sus frases, sus estrategias. Pero toda conversación tiene dos lados. La guía nos da nuestro guión. Pero ¿cuál es el guión de la persona que vende? ¿Qué frases sutiles usan para crear una conexión, para sugerir algo más sin presionar, para gestionar un cliente difícil? Pensar en esa otra perspectiva, intentar identificar esas técnicas la próxima vez que se esté en una tienda, podría ser el siguiente nivel. Ya no solo para hablar el idioma, sino para entender de verdad la psicología de la interacción.